Me dijo también que ahora se llamaba Esteban, lo que no importaba, porque Rudy tampoco era su nombre, sino el seudónimo que más le duró durante la guerra. Ni él ni yo recuperaríamos jamás nuestros nombres originales. Nada tenían que ver ya con nosotros. Horacio, empecemos por lo obvio. ¿Por qué Moronga? Bueno, ese título, primero porque es una palabra muy plástica, incluso para quien no sabe su significado. Se da la circunstancia de que Moronga es una palabra que se conoce desde México hasta Nicaragua, pero de Costa Rica hacia Argentina no se conoce, ni en España se conoce mucho. Entonces me gustaba porque daba un sentido centroamericano, salvadoreño a la novela, por la misma plasticidad de la palabra, no por el contenido. La gente se pregunta qué es, ¿no? Bueno, después saben que es morcilla y que tiene otras cosas. Pero también hay un personaje secundario en la novela que es muy importante para la resolución de la misma. Y el apodo de él es Moronga. Entonces ahí hice un enlace y me pareció que era un nombre que atraía mucho, que era un nombre que representaba además a ese personaje, porque la moronga es la morcilla, es decir, es la sangre de cerdo concentrada. Él es un delincuente, es una persona con unos valores bastante distorsionados. Entonces dije, ahí está. Moronga, Horacio, es parte de una diáspora interminable que vos venís planteando desde la primera novela que yo tuve el gusto de leer, La Diáspora, en 1989, y veo que siempre cambian escenarios y situaciones, pero los actores siempre son exguerrilleros, muy desencantados y muchos sin sentido fijo de la vida. ¿Sigue siendo esa tu temática preferida? En este caso, los dos personajes de la novela, tanto Celedón como Aragón, en efecto son personajes bastante desarraigados, son personajes con crisis de identidad y son personajes que se han exiliado, que se han ido del país a Estados Unidos. Esta es mi primera novela que no sucede en el área de Mesoamérica. Mis anteriores 11 novelas suceden entre México y Costa Rica. Esta es la primera que sucede totalmente en Estados Unidos. Pero en efecto son personajes que tienen problemas de adaptación con la cultura norteamericana, que tienen problemas de entendimiento de cómo funciona el mundo de valores allá, pero que sobre todo cargan la memoria de la guerra, que sobre todo vienen atormentados por los fantasmas de la guerra en términos personales, en términos psíquicos, emocionales. Bueno, Moronga está ambientada entre 2009 y 2010. Ya gobernaba la exguerrilla El Salvador, pero ninguno de los personajes muestra esperanza ni alegría por esa situación. Los personajes saben que ya están en un momento en que la izquierda ha tomado el poder en este país, pero ellos pertenecen a ese gran sector de la izquierda que no ganó nada con la guerra, ¿verdad? Hay un sector que sí ganó posiciones políticas, ganó probablemente alguna inversión para empresas, etc. Pero hay un montón de excombatientes o expersonas que se vieron de una u otra manera involucrados que no ganaron nada, son los derrotados. En una guerra siempre hay, aquí se dice que en esta guerra en 1980-1990 no hubo vencedores ni vencidos, ese es el eslogan. Pero vencidos sí que hubo un montón de pueblo que quedó en lo mismo y que se tuvo que ir. Y quiero hablar sobre dos temáticas también. Uno, en La Diáspora vos hablabas del asesinato de Emilia Anaya Montes. Y en esta, como el leitmotiv, es lo de Roque Dalton, que se van hasta 1964, ese capítulo oscuro de cuando la CIA trata de reclutarlo. Entonces, ¿por qué volver sobre estos dos episodios que a la izquierda no le perdonan ni se perdona ella misma? En el caso de Moronga, el personaje Aragón es un personaje que tiene fijación con los asuntos de la memoria, ¿no? Él quiere descubrir qué pasó con lo de Dalton. Entonces, a mí me parecía que hacía un juego muy coherente el hecho de que sea un personaje tan paranoico y que precisamente se meta a investigar en los archivos de Estados Unidos sobre Roque Dalton y que eso le dispare más la paranoia. Digamos que ahí hay un recurso literario. Se utiliza el caso de Dalton como un disparador de la paranoia del tipo, ¿no? En tus novelas siempre aparece el erotismo, sí, el erotismo. Muchas veces es casual, crudo, sin compromisos, mucho instinto animal a veces. ¿Por qué Aragón es tan erotizado?
porque está un poco enfermo, creo yo, ¿no? Es decir, es un personaje que, como dicen esta gente que está muy obsesionada con el sexo, ¿verdad? Aragón tiene mucha obsesión con el sexo. Lo ha tenido siempre como personaje en las distintas novelas en que aparece. Ahora bien, en efecto, mis personajes son bastante erotizados y bastante movidos por el sexo, porque yo creo que en buena medida la sociedad salvadoreña es así también. ¿Qué tanto de lo que escribís, Horacio, son experiencias y qué tanto es autobiográfico? Yo trato de no escribir autobiográfico porque no soy bueno para el non-fiction, es decir, para mí escribir autobiografía no me siento cómodo, me explico. A mí me gusta la mentira, me gusta inventarme un mundo ficticio, pues, ¿verdad? E incluso si a un personaje le pongo algunos features de mi personalidad y todo, no soy yo, es como alguien que le presto un saco, pero que piensa de otra manera, que va por el mundo con otra mente y con otra emoción. Entonces, yo creo que muchos de los personajes de mis libros tienen partes mías, por supuesto, el autor no está en abstracto, pero no podés decir que es algo autobiográfico, porque por ejemplo aquí a Aragón yo le presto algunas características mías, lo hago profesor, claro, de otras características, le presto cierta forma de caminar, le presto cierta forma de cierta estatura, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ¿es autobiográfico? No, si me costó muchísimo meterme en la mente de ese personaje y me costó más salir. Tenía yo 10 años y acababa de comenzar mi 4º grado de primaria en un nuevo colegio y por ello me pidieron que llevara mi partida de nacimiento. Un trámite de rutina, pero que para mí se convirtió en trauma, porque la partida decía que yo había nacido en Honduras, el país enemigo, que la llamada guerra de fútbol entre El Salvador y Honduras había tenido lugar apenas unos meses atrás, y lo que yo más temía en el mundo era que mis compañeros de colegio se enteraran de que yo había nacido en el país enemigo, me hubiera convertido en objeto de burla y escarnio, algo que quería evitar a toda costa. Gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias. Ha sido un gusto.